Bueno, estamos en una nueva clase del curso de Educación Permanente, Tópicos en Educación Ambiental en la zona costera, organizado por varias instituciones que allí figuran. En el día de hoy nos referiremos al pasado, presente y futuro de la zona costera de la región este del Uruguay. En particular, estaremos exponiendo Jimena Lagos, Fabricio Scarabino y Natalia Berrastro. Por mi parte, Fabricio Scarabino, soy docente del CURE, acabo de terminar una maestría en Manejo Costero Integrado, que ya les voy a mostrar en particular en qué, vinculado a la zona costera. Yo vengo trabajando hace décadas en distintas instituciones vinculadas al mar, y bueno, desde el 2014 estoy radicado justamente en la zona este. Los autores de toda esta presentación, el grupo Costa Más, que a lo largo del curso ya hemos comentado y seguiremos comentando y compartiendo materiales generados por este colectivo. Bueno, como introducción, las zonas costeras son una interfase entre medios terrestres y acuáticos, ¿verdad? Son zonas sumamente dinámicas, lo cual ha sido solo recientemente considerado en relación a las implicancias que esta dinámica tan importante tiene, y muy delgadas en términos territoriales, ¿no? Si solo consideramos como zona costera esa zona que está marcada en rojo, bordeando al continente americano en sentido amplio, podemos sacar datos y bueno, también el resto de los continentes, ¿no? Porque estamos hablando de temas a nivel mundial. El 10% de esa superficie en roja es la que concentra el 60% de la población mundial, ¿verdad? En todos los continentes la población está concentrada en esas zonas, o sea, son sumamente delgadas en términos territoriales, pero concentran mucha población. Ahora bien, es posible considerar también como zona costera las zonas internas, ¿verdad? De lagunas, de lagos, de ríos, donde muchas de estas dinámicas también ocurren. Imagínense las zonas de inundaciones, los problemas con la arena que hay también, con áridos, con extracciones, con temas de habitar en general esas zonas tan dinámicas, ¿verdad? Las zonas costeras se definen de distintas formas, ¿no? Uno puede decir, bueno, ¿dónde está la zona costera? Y bueno, depende de un punto de vista estrictamente físico, ¿no? De esa interacción agua-tierra que normalmente se da. Después ya hay una frontera más ecológica, donde hay organismos que toleran determinadas cosas, ecosistemas que se dan vinculados a un lado de otro, procesos ecológicos que se dan en un lado y el otro que tienen que ver, ¿verdad? La tierra y el agua. Después, ya en términos sociales y económicos, es más amplio, en términos jurídicos institucionales puede ser más amplio aún, ¿no? Lo que sí es fundamental, que es esa zona de interacción, ¿verdad? De muchos elementos de un origen y de otro, como dice ahí, procesos marinos, procesos de la cuenca, ¿no? De la cuenca de ríos y arroyos, lo que baja, es decir, la tierra está conectada a través de los ríos y arroyos y lagunas con esa costa y con el medio marino, y eso no solo ocurre a nivel superficial, sino a nivel subterráneo también, y eso tiene muchísimas implicancias. Sin duda es un sistema complejo, muy complejo, el sistema costero, y como dice ahí, hace una transición entre los dos sistemas, tiene nuevas características también propias de esa interacción. Acá vemos algunos elementos, ¿verdad?, de nuestra presencia, de otras especies, de elementos físicos, químicos que se dan en la zona, como por ejemplo ahí en el tránsito marítimo, la fauna marina, las corrientes, ¿verdad?, tan importantes en esta zona, donde los factores físicos son muy importantes, ¿no? La arena, como un tema fundamental, ¿verdad? Determinados estructuradores, que a veces se dan ya a nivel del subsuelo, como está ahí, geoformas que se dan
abajo, pero también en superficie, puntos duros, ¿verdad? Y bueno, a nivel del ocupar en la costa, que ya lo vamos a ver en detalle, lo que es la infraestructura nuestra también como fundamental. Algunos aspectos fundamentales, si nos referimos a costas en un sentido más marino y donde la arena está dominando el sistema, es que esto circula, ¿verdad? Que este elemento, que la arena circula, va desde una zona y conforma, por lo tanto, esta zona litoral activa. Es activa porque esa arena circula desde todo ese campo de dunas hasta la playa submarina, ¿verdad? La playa no es esta parte finita que uno ve ahí, es todo, ¿verdad? Y eso es muy importante para entender cuando la arena se quedó sin playa, bueno, porque pasan cosas acá y porque pueden pasar cosas acá que tenemos que entender, ¿no? No es solo esta parte donde ponemos la sombrilla, ¿verdad? Cuando vamos a la playa. Así que eso es fundamental para la visión holística en la zona costera para entender estos procesos. Y como dijimos que la energía, las corrientes, las olas son fundamentales en estos sistemas, por el agua, ¿verdad? Y las interacciones con la atmósfera, la arena y las dunas en particular, acumuladas de esa forma la arena, van a propiciar como un gran amortiguador de esa energía, un gran disipador, que es algo fundamental y que está afectando en distintas partes del mundo. Sin arena estamos, digamos, eliminando el airbag, que en una analogía con un auto tenemos ante un choque o ante un gran temporal. Un enfoque teórico general para abordar la zona costera, si bien hay muchos que estamos utilizando, es el enfoque patrimonial, ¿verdad? Trasciende mucho actualmente la visión tradicional. Dice ahí, el punto de vista clásico del enfoque patrimonial incluye lo histórico, cultural y artístico. Si ustedes les dicen, esto es patrimonio, si les ocurre la casa de no sé quién, o un monumento, ¿verdad? O un cuadro, que también todo eso, eso puede ser parte del patrimonio, pero por suerte ha habido una progresiva ampliación de esa visión, ¿verdad? Pasa del objeto, ¿verdad?, al monumento en el sentido amplio de dónde está situado, ¿verdad?, de su entorno, al paisaje, ¿verdad? Y pasa de lo material a lo inmaterial. Ustedes han visto, bueno, la gastronomía como patrimonio de la humanidad de algunos países, la cocina mexicana como patrimonio, el tango como patrimonio inmaterial de la humanidad, etcétera, ¿verdad? Y por lo tanto, con toda esta visión progresiva, se está incorporando lo natural, no solamente exclusivamente lo nuestro, lo cultural en sentido estricto, una casa como representación máxima de eso cultural, sino también el presente vivo de nuestra especie, ¿verdad? Lo que se hace actualmente. No es una casa antigua, sino la cultura en pleno proceso de desarrollo, ¿verdad? Una expresión cultural en pleno proceso de desarrollo. Una definición de patrimonio que acá consideramos es que implica un proceso en el cual un grupo de personas le atribuye valores, en este caso positivas, a un elemento, ¿verdad? Ese grupo de personas puede ser vecinos, puede ser una localidad, una alcaldía, un departamento, puede ser un estado, puede ser la humanidad, como ya bien sabemos. Este elemento, a través de este proceso valorativo, se transforma, se revaloriza, se resignifica o incluso pasa a otra categoría, ¿verdad? Y entonces el patrimonio es un proceso, es producto de un proceso valorativo que lo genera, que se llama patrimonialización, ¿verdad? O sea, algo que está en un lado, nosotros lo vamos cargando de valores positivos. Existe otro patrimonio también, el indeseado, que no lo vamos a comentar acá, pero en este caso de características deseadas, que lo van transformando en algo que, bueno, antes quizá no era patrimonio y ahora sí lo es, ¿verdad? Y en definitiva, entonces, más allá de declaraciones oficiales explícitas, como decimos, ¿no? El patrimonio está conformado por elementos
que en un momento dado, como humanos, consideramos que debe existir y por lo tanto queremos preservar, ¿verdad? Quizá lo que generaciones pasadas no lo consideraban patrimonio, nosotros sí, y hacia el futuro se verá cómo será. Algo particularmente interesante, que está involucrado en mi tesis de maestría, es lo que se ha llamado interpretación del patrimonio, que según estas dos autoras, tienen el objetivo general de dar a conocer, hacer sentir y valorar un patrimonio natural y cultural para su conservación y protección. Incluye los siguientes aspectos, y tiene mucho que ver con lo que también otros autores, y bueno, en particular también yo considero puesta en valor, ¿verdad? De ese patrimonio, algo que ustedes han escuchado o se escucha normalmente, ¿verdad? Me pareció muy, muy interesante tomar de estas autoras estos elementos que tienen que ver todo con la puesta en valor, si bien ellos lo llaman interpretación del patrimonio, tiene todo que ver con lo que es puesta en valor del patrimonio. Y implica transmitir valores, compartir saberes, experiencias y vivencias, generar alegría, placer, interés, admiración y respeto, promover la reflexión y el pensamiento integrador, ampliar la conciencia y la percepción respecto del mundo natural, las culturas y sus interrelaciones, incentivar el cuidado y la conservación de la naturaleza, promover cambios positivos de comportamiento, propiciar el respeto a las diferencias y fomentar la participación de los visitantes y de los pobladores del lugar, ¿verdad? Para esta apropiación, en el buen sentido de la palabra, del patrimonio también. Aquí Jimena nos va a comentar algunos otros aspectos generales, teóricos, que tienen que ver con nuestro enfoque hacia la costa. Bueno, como decíamos al principio, la clase de hoy es pasado, presente y futuro, y de alguna forma esta apuesta de ver la zona costera desde esa mirada holística, con todos esos procesos que viven, ¿no?, dinámicos, también implica entender cómo ha evolucionado, cómo son las trayectorias, ¿no? Entonces queremos observar el pasado para entender el presente y también para mirar el futuro, y un poco de esto es lo que vamos a estar viendo durante esta presentación. Entonces, para eso, junto al el enfoque patrimonial al que refería Fabri, tomamos también como referencia el enfoque geohistórico desarrollado por Braudel, que es una propuesta teórica, metodológica, que conjuga la geografía y la historia en esta idea de la convergencia de la sociedad, el tiempo y el espacio, ¿no?, donde se ven los procesos sociales en un espacio que se desarrollan al mismo tiempo que vemos cómo ese espacio es escenario para la evolución y las trayectorias y los caminos de la humanidad. Como para poder analizar esto, Braudel había desarrollado, Braudel es historiador, había desarrollado un concepto que es la perspectiva diacrónica sincrónica, ¿no? La perspectiva diacrónica habla de los procesos de larga duración, las trayectorias a largo plazo de los procesos, cuando vemos cómo ocurren dentro del territorio, ha sido el territorio como escenario, ¿no?, de diferentes procesos históricos. Y cuando hablamos de sincronía, la perspectiva más sincrónica habla de los hechos actuales o los que están pasando en el momento. Entonces, la perspectiva diacrónica sincrónica para los procesos territoriales es muy importante porque nos permiten ver las cosas que hoy están sucediendo, pero al mismo tiempo entender la perspectiva, en su perspectiva diacrónica, cómo han evolucionado esos procesos. En este sentido, tomamos también las definiciones propias de la historia ambiental, que es un campo que se ha ido desarrollando en las últimas décadas, y principalmente desde la ecología política latinoamericana, entendiendo los procesos que ha tenido nuestro continente, ¿no?, y cómo las interacciones entre las sociedades humanas y el medio natural a lo largo del tiempo, y cómo se dan esas consecuencias de los procesos de retroalimentación, ¿no?, las interacciones naturales mediadas por los humanos y también las interacciones humanas mediadas por la naturaleza, como habla Alimonda. Entonces, entender para nosotros que el tiempo, como dice Ter, se construye en y por el tiempo, ¿no? Y Le Corbusier toma
tiene un texto que habla del territorio como un palimpsesto. El palimpsesto son estos documentos que tienen muchas veces muchas escrituras y tienen muchas veces muchos procesos como los territorios, ¿no? Tenemos diferentes épocas, diferentes procesos históricos, económicos, sociales, y eso en un mismo marco. Por lo tanto, no podemos verlo de manera aislada, sino tratar de mirar la profundidad en su versión horizontal y vertical de los procesos. Y esto un poco por qué. Esto es por las transformaciones socioambientales que está viviendo nuestra sociedad, nuestro planeta, ¿no? Algunos autores hablan de que estamos viviendo en el antropoceno, ¿no? Porque se han generado a escala planetaria diferentes cambios químicos, biológicos en toda la superficie terrestre, en los océanos. Esto ha generado cambios a una magnitud de toda la sociedad por la acción del hombre, ¿no? Por eso se habla del antropoceno, del hombre, del antropo, ¿no? Esto ha afectado la calidad ambiental, pero también la propia vida de las poblaciones humanas, ¿no? Y estos impactos a nivel planetario se viven en lo local, pero están en todas partes de diferentes formas y tienen diferentes niveles de intensidad, frecuencia, extensión, y se dan en un entorno espacial, ¿no? Pero además, estos autores otros autores han ido avanzando que no es solo el antropoceno, no es solamente la acción humana que ha transformado la propia base biofísica de nuestro continente, sino que esa acción humana está dada en un marco, y por eso Moore habla del capitaloceno como la hora que nos define, porque no ha sido la acción humana solamente sobre el continente, sino la acción humana en un marco de desarrollo a partir del desarrollo industrial y a partir del desarrollo del capitalismo como modelo no solamente económico, sino como modelo cultural de apropiación de la naturaleza. Entonces, nosotros por eso, de alguna forma, ante ese proceso, nos planteamos como la necesidad de poder ver a largas escalas, ver las relaciones, el valor como patrimonio de la costa, frente a los desafíos que nos enfrentamos como planeta. Bueno, ya focalizando específicamente en lo que es la costa uruguaya, con este gran contexto general, donde nosotros obviamente siempre vamos de lo local a lo general, de lo general a lo local, porque es imposible, dadas las interconexiones, ¿no? Y la necesidad de visión holística, ver las cosas aisladas. Pero haciendo un zoom en la costa uruguaya, vemos que es una zona sumamente dinámica en términos oceanográficos, ¿verdad? De masas de aguas frías, de aguas cálidas, ¿verdad? De distintos tipos de fondo, producto de distintas variaciones en el nivel del mar que vamos a ver ahora. Recuerden esta línea acá de fango, de barro que hay en el fondo del mar. Distintos promedios de salinidad, ¿verdad? Sabemos que en esta zona la salinidad es más baja, ¿verdad? Pero a veces también el agua está verde en Montevideo, ¿verdad? O a veces también el agua está muy dulce en la zona de La Paloma, porque estos promedios cambian. Pero en definitiva, bueno, algunas de las cosas que dominan la costa este, que es el foco también que vamos a darle a esta clase, a esta charla, es la sucesión de arcos arenosos, ¿verdad? Intercalados por cabos o puntas rocosas, muchas veces asociadas a islas, y que muchas veces están asociadas a lagunas costeras, ¿verdad? Que se interconectan con el mar de distinta forma, o que en algún caso ya no se conectan y son totalmente dulces. En este caso, son pequeños estuarios en relación al gran estuario del Río de la Plata, e implican aspectos biológicos que repercuten en grandes elementos digamos, culturales también, como las pesquerías asociadas allí. En los últimos, nada más ni nada menos que 20.000 años, que es muy, muy poco, evidencias recientes hablan de que hace ya 30.000 años había humanos acá en la costa cambiando muchos paradigmas a nivel americano inclusive, muestran cómo en la edad de hielo, en la última gran glaciación, digamos hace unos justamente 20.000 años,
el agua de los océanos estaba más concentrada en los polos, y el nivel del mar era más bajo, y al punto que había que hacer cientos de kilómetros para llegar al borde del mar en relación a lo que es actualmente la costa, ¿verdad? Si ven ahí la explicación, todo esto es tierra expuesta, ¿verdad? Las aguas costeras recién empiezan con los colores azules. Eso hace que hubiera una gran megafauna, ¿no? Gliptodontes, megaterios, distintos animales, mastodontes, disculpen, como este, que, bueno, como fauna terrestre, se desarrollaba en esas zonas que estaban expuestas. Con el progresivo descongelamiento de los polos, producto de cambios climáticos que hubieron, el nivel del mar comenzó a subir, ¿verdad? Vamos a ver algunas imágenes más. En un periodo, por ejemplo, de 11.000 a 6.000 años fue subiendo ya bastante el nivel del mar, al punto que hace unos 6.000 años superó ese nivel actual, generando, por ejemplo, que nuestras lagunas fueran grandes bahías, ¿verdad? Nuestras lagunas costeras que ya vimos fueran grandes bahías, lo cual dejó un registro fosilífero en la costa, tanto en este caso como acá, ¿no? O sea, como un elemento que a mucha gente le fascina, le interesa, grandes huesos que sacan los pescadores, ¿verdad? Como un misterio de nuestro pasado, en las pesquerías ocurren por este proceso que vimos. En los últimos miles de años, ya de 2.000, 3.000 años para acá, se ha ido estabilizando la línea de costa en lo que consideramos actualmente. Pero esto habla de lo que yo llamo las muchas costas de Rocha, ¿no? Hace unos 10.000 años, ¿verdad? Ya con el mar avanzado que decíamos, ¿no? Si esto es la Paloma, ¿verdad? Ya con cierta distancia, pero acercándose el mar. Ya hace unos 5.000 años con grandes bahías, ¿verdad? Ya la Laguna Negra, la Laguna Merín conectadas, ya una situación más parecida a la actual, hace unos 2.500, y la estabilización actual. Esto sin duda ha tenido impactos, como decíamos, en las poblaciones humanas que estaban hace mucho más tiempo, que Jimena va a comentar. Sí, cuenta Fabricio, este proceso no es un proceso que le estaba afectando al territorio. Todo lo que pasa en el territorio va acompañado de la propia historia humana. Tenemos hoy día más registro de esta historia gracias a los estudios de muchos compañeros de cómo ha evolucionado, y menos información de cómo estaba viviendo esos procesos de cambio las comunidades de esa época, ¿no? Pero acá, como se ven, estos puntos son los diferentes sitios arqueológicos que están alrededor de Laguna de Castillos, ¿no? Cuando era una gran bahía, y después cuando ya estaba cerrada y seguía solamente la conexión con el arroyo Balizas, y lo mismo en Laguna de Rocha, ¿no? Entonces, eso es importante, por esos procesos van acompañados de la evolución humana, del proceso, y se van retroalimentando. Bueno, acá en esta línea de tiempo queda claro, o sea, esos 14.000 años que hablaba Fabricio de los grandes mamíferos, ¿no? Hoy hay registro hace 11.000 años para los primeros pobladores del país, pero sin duda para la región sudamericana es un poco más antiguo. Entonces acá habían procesos conjuntos de evolución y que iban implicando las adaptaciones humanas a esos procesos biofísicos, ¿no? Hacia el 9.000 los sitios tempranos de Rocha, luego lo que hablamos con las ocupaciones más costeras, ¿no? Cuando empiezan esos retrocesos con poblaciones que eran principalmente cazadoras, recolectoras, pescadoras, ¿no? Y bueno, y aparición de los primeros cerritos de indios, que son esas estructuras tumulares que hay acá en la región, en la región este, principalmente en el departamento de Rocha, porque son de las que han quedado con mayor vestigio.
y bueno, hacia el 4000, cuando ocurre esa estabilización al momento actual, un poco es cuando se da la mayor ocupación costera, tanto oceánica y lagunar, ¿no? El proceso de expansión y bueno, todo lo que ves implica después el uso funerario hasta la llegada del contacto europeo. Entonces hay miles de años de interacción de la adaptación de las comunidades humanas y en la naturaleza, y eso de alguna forma en algunas comunidades rurales y de comunidades tradicionales se ha mantenido. Y eso es lo importante, que no es un pasado, digamos, lejano o puesto en la historia y en un museo, sino es algo que se vive a veces cotidianamente para muchas comunidades locales. Bueno, esto es otra de las unidades de imágenes que hablan de la condensación de cerritos, ¿no? Y cómo estas se ve en ciertas zonas de ocupación muy alta asociados a los bañados, ¿no? Pero también había un uso en la costa, ¿no? Ahí había una concentración de los usos durante los meses más fríos hacia el interior, y después la ocupación de los sitios costeros, sobre todo en torno a las puntas rocosas, en la costa. Entonces esa forma de vivir, de vivir la temporada que hoy vemos es propio de la forma del territorio, ¿no? Y de cómo nos hemos adaptado hoy con nuestras formas modernas, pero en esa continuidad de apropiarnos socialmente del lugar. Ahí yo quería agregar, como dice Jimena, ya comentó muchos compañeros que actualmente trabajan en el CURE, que durante años trabajaron también en estos temas, desde Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, actualmente también están en el CURE y aportan muchísimo a seguir conociendo y protegiendo estos sitios, así que también los invitamos a tener en cuenta esto. Siempre son compañeros arqueólogos muy dispuestos y sabemos que este tema convoca y mueve mucho. Este es un tema interesante en muchas dimensiones, y bueno, ellos también son muy productivos, tienen distintas publicaciones, bueno, que algunos compartiremos. Bueno, esta imagen, que es de un libro de divulgación hecho por una de las colegas de acá del CURE, que es Camila Gianotti, que se llama Cerritos de Indy, es un libro de divulgación para niños, muy lindo, con ilustraciones. Una de las ilustraciones de Almeida, por ejemplo, habla de cómo se vivía, ¿no? Y cómo están los diferentes elementos propios de las lagunas costeras, los palmares, asociados a la vida productiva, social y familiar, ¿no? O sea, hay zonas del interior, pensemos no en la forma en que hoy vivimos, sino en distancias donde se iba desde el interior a la costa, hay registro de fauna costera en zonas del interior, entonces hay un intercambio y una interacción también, por ejemplo, con otros animales, como es la domesticación del perro, que hay otros compañeros que han trabajado eso, y que muestran una vida social muy rica, muy profunda y de gran conexión con el lugar, ¿no? Y que bueno, que hoy día esos estudios que hablaba Fabri nos ayudan a comprender una parte de nuestra historia, porque la historia de nuestro territorio es nuestra historia como sociedad, que también ha sido involucionada, pero que estas formas de vivir, hasta a veces épocas en comunidades de pescadores artesanales, se vivía de alguna forma de estas formas transhumantes, aprovechando las diferentes zafras, ¿no? Las vías, los diferentes recursos del ambiente, y esto hasta hace muy pocos años, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, de que esto no es el pasado, es nuestro presente. Y bueno, esto es lo que un poco les contábamos, ¿no? La Laguna de Rocha, estos puntos en la Laguna de Rocha son todos los sitios arqueológicos, y bueno, y la laguna, que era una bahía, y esto que un poco hablaba Fabri, acá hay historias de los pescadores, de huesos de ballena hundidas, ¿no? Y ese saber se transmitió oralmente en las historias a los pescadores, por ejemplo, en la Laguna de Rocha, y explicaría por qué en las zonas de la Barra se contaba que en algunas oportunidades se llegaban a ver los huesos de ballenas que habrían varado ahí, ¿no? Son parte de las leyendas, pero que no solamente surgen de la imaginación, sino que hablan de un contexto territorial y de esa información
transmitida en generación y de la vivencia, Con- ¿no? Y bueno, y como muchas de Exactamente. esas cosas las hemos perdido por esta misma, muchos de los sitios costeros los perdimos porque estaban en lugares que hoy están bajo el mar, y bueno, y luego, como Natalia va a mencionar un poco, por el proceso de colonización y ocupación del territorio de forma moderna, ¿no? Ahí está. Yo quería aclarar que justamente así como vamos a hacer foco en distintos aspectos eh, más adelante, aquí ya empezamos un foco, dado que la zona este es enorme, pero que se repite en muchos aspectos, en lo que es la zona asociada al Cabo de Santa María, a La Paloma en sentido amplio. Hay gente que no conoce el término Cabo Santa María, más Cabo Polonio es mucho más conocido, y la laguna esta que tiene todo que ver, que está inmediatamente al lado del Cabo de Santa María. Bueno, y de este proceso sabemos, de alguna forma, tenemos algunos vacíos muy importantes que no nos permiten reconstruir cómo fue ese proceso, sobre todo con el proceso de colonización europea, que implicó un importante genocidio de la población, pero además un proceso sistemático de invisibilización de los saberes locales, de la forma de vida, de la forma de conocer la naturaleza, de la naturaleza mismo. El proceso de dominación colonial en todo nuestro continente fue una dominación de los territorios por sus recursos, de los cuerpos, ¿no? Y en eso y la implantación de un saber, de una forma europea, dominante, blanca, ¿no? Y de alguna forma la apuesta también, esto de la educación ambiental, es recobrar esos saberes, recobrar los saberes que son de todos los saberes comunes de nuestros territorios, ¿no? Para los que no lo han visto, recomendamos mucho el documental del País sin Indios, que tuvimos la suerte que se presentara en el CURE hace un par de años, y que habla de ese proceso de invisibilización, pero cómo hoy las comunidades indígenas están mirando el territorio y hoy son grandes actores, actrices, grandes lideresas también de la defensa de los territorios ante otro tipo de proyectos, a otro tipo de colonización económica, muy activo, ¿no? Y incluso en el departamento de Rocha, en la región este, hay un proceso hoy día en uno de los proyectos que se está trabajando por los colegas, de recuperar los saberes de diferentes procesos de colonización, de las colonias de ex esclavos negros, del saber que ha sido invisibilizado y que mucha gente recién hoy está atreviéndose a reconocer su origen, ¿no? Y reconocer la historia de nuestros pueblos es reconocer la historia de estos territorios, y de alguna forma por eso lo apostamos como esa mirada holística de lo que ha pasado. Bueno, buenas tardes a todos, acá Natalia Barrastro. Y bueno, así es como llegamos a nuestro Uruguay moderno, ¿no? Con esa mirada de que un poco a través de ese proceso que nos hablaba Jimena. Y bueno, y aquí particularmente en la Costa de Rocha y en particular, como decía Fabricio, en La Paloma, agarramos este ejemplo porque, bueno, varios de nosotros lo hemos trabajado mucho en nuestras tesis y eso, y entonces tenemos como bastante material que hemos ido armando para las distintas instancias que hemos transitado. Y bueno, así es que llegamos al poblamiento de La Paloma a través de lo que fue la construcción del faro. En ese momento La Paloma era un lugar bastante solitario y hostil en relación a la vida moderna, ¿no? Que se estaba dando en las ciudades, digamos. Entonces, este señor que vemos aquí en la imagen, ¿no? El farero y su familia, que se vinieron a instalar, esta foto es del 1890, pero ellos vienen en 1874 para oficialmente la fecha de creación del balneario, donde, bueno, nace esta familia que construye el faro, que bueno, tuvieron incidentes, bueno, es una anécdota bastante conocida de que
el primer faro construido se cayó, y bueno, por eso tenemos un cementerio al lado del faro aquí en La Paloma, que de alguna manera hace honor a esa gente que luego un temporal y por un error en la construcción del faro fallecieron muchas personas, pero bueno, este hombre Siri y su familia sobrevivió y terminaron construyendo una segunda versión del faro, que bueno, que es la que conocemos hoy, y que ya en esa época empezaron a ver esa beta de alquilar sus casas en verano para aquellos que venían de otros lugares más lejanos, de Rocha, de lugares, porque en ese momento llegar a La Paloma era toda una travesía, ¿no? ¿Verdad? Recién, como podemos saber, eran campos de dunas, como podemos ver en la siguiente imagen, Fabri. Sí, Esta antes foto que... comentar, Sí. disculpa que sin duda Magali también nos comentará si Ciro Pini también ha sido de los primeros artistas del lugar del Uruguay, Sí, sí, digamos, claro. en términos históricos, Era un dado gran... si bien parece una foto, claramente es un grabado, una pintura que luego justamente también Magali Pesolano, compañera de Costa Más, está tratando de poner en valor justamente todas estas obras que tienen que ver con el arte, en la parte de artistas plásticas, de artes plásticas, perdón. Así que vamos Sí, de conectando hecho, distintas visiones y miradas. él dibujó la estructura y los cortes de todas las torres, bueno, obviamente después del catastrófico accidente, a nivel de un arquitecto o un ingeniero, de una forma extraordinaria para un hombre que había llegado a los 13 años de edad y que no había tenido una formación totalmente autodidacta, ¿no? En esa época, Claro. y grandes habilidades y manejo de técnicas, sin duda, de los primeros habitantes del balneario de La Paloma. Y así eran, Buenísimo. bueno, los europeos que venían de alguna manera escapando de aquella Europa y llegaban a estos territorios que, bueno, que había que, para ellos en su mirada de ese momento, había como que habitarlos, ocuparlos y dominarlos, por decirlo de alguna manera. Entonces allí es donde en la siguiente imagen podemos ver una foto aérea de un vuelo que se realizó en 1943, que es bastante tiempo después de este momento, ¿no? ¿Verdad? Pero que todavía podemos ver, esto es mucho más contemporáneo, si nos podemos a pensar en los tiempos que veníamos hablando, ¿no? ¿Verdad? Hace muy poco La Paloma era esta imagen que vemos allí, ¿no? Estamos muy acostumbrados a ver imágenes del Cabo Polonio, de otros lugares más, pero sí, La Paloma era un cabo como el Cabo Polonio, donde primordialmente dominaban los campos dunares, que iban desde la laguna hacia la Guada, y que estaban absolutamente vivos, ¿no? ¿Verdad? Y como decía Fabri hoy, esa zona litoral activa, totalmente dinámica, y llegaba hasta muy adentro el territorio, como pueden ver ahí, ¿no? Que está señalando Fabri en la imagen, que no habían casi vegetación, la poca vegetación que había era vegetación adaptada a ese lugar, samófila, que no era de gran altura, o sea, no vemos ahí tampoco ninguna trama casi urbana, tampoco construcciones. Entonces, y vemos acá, más hacia la derecha, la desembocadura de la laguna, notoriamente hacia la derecha, como de alguna manera puede estar dándose hoy, pero también sabemos, por estudios que se han hecho, compañeros también del CURE, que antiguamente, bueno, era una bahía, como veíamos en aquellas modelizaciones que mostraba Fabricio, y que también esta barra abría por más de un lugar, ¿no? ¿Verdad? O sea, no era solamente como hoy, que abre por un solo lugar, sino que tenía más de una salida y una conexión, digamos, del mar con la laguna. Bueno, un poco para recordar que este sistema de dunas, casi sin forestación y sin urbanización, era La Paloma, y está debajo de lo que de alguna manera hoy estamos habitando. Esta misma situación que vemos allí, bueno, se puede ver en varios lugares de la costa, ¿no? ¿Verdad? José Ignacio fue otro punto que también tuvo este tipo de proceso de transformación, como hablamos hoy.
Y bueno, y luego ya pasando ya de vuelta hacia atrás, digamos, en el tiempo, tenemos la estación de tren, que sabemos que las obras comenzaron a principios de 900, por ahí por el 17, ya cuando ya todavía tenía la Paloma del puerto que estaba en la bahía, ¿no? No el puerto que tenemos actualmente. Y bueno, y allí después se empezó a construir el puerto actual para de alguna manera conectar con el tren, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esta estación de tren es la que tenemos hoy, que hoy es un museo que rescata buenos materiales de lo que ha sido el proceso también de histórico de construcción del balneario, hace un rescate importante de lo que fue toda la propuesta de un arquitecto urbanista que junto a Solari, un gran visionario comerciante, fueron los que realizaron toda la trama original luego de Avenida Solari hacia Avenida del Navío, digamos, bueno, que de alguna manera implantan todo un modelo, ¿no, verdad?, urbano de cómo habitar este lugar, que tuvo como eje central, bueno, el faro, la estación de tren y el puerto como grandes impulsores. Como podemos ver ahí, esa foto es ya del 50 y pico, creo que, no sé, 50 y algo, que ya está en buena parte del puerto construida, que antiguamente lo que pasaba acá era que esto no estaba unido, era un tómbolo, lo que se llama, o sea, no estaba total, había una isla y muy cerca el continente, pero no estaban unidos. Entonces, eventualmente sí se podía llegar, según los niveles de marea que hubieran, pero a veces cruzaba el agua también, y por ahí también movía el sedimento. Entonces, además en paralelo a la forestación, digamos, que fue otra de las transformaciones que ocurrieron también, que fijaron la duna, parte también de la transformación tuvo que ver con cerrar, o sea, fijar esa unión entre el continente y ese tómbolo para hacer el puerto, y dejó por ahí de circular el sedimento que iba de la Guada, digamos, hacia la laguna, y bueno, y así vamos viendo, ¿no?, cómo de alguna manera las nuevas formas de ocupar el territorio con estas nuevas formas, estos nuevos modelos, ¿no, verdad?, de cómo deberíamos de habitar estos espacios costeros a través de estas infraestructuras, fueron generando transformaciones que también fueron cambiando las formas de habitar, porque si bien comenzó siendo un lugar estival, hoy ya podemos decir que se ha convertido en un lugar donde vivimos permanentemente muchas personas. Si antiguamente, si bien La Paloma era un lugar que la mayoría de los habitantes eran estivales o no residentes o visitantes, hoy, no sé, habemos muchos ya, creo que más ahora después de todo este proceso de estos 2 años, de este último año de la pandemia, también mucha gente ha elegido venirse, y realmente hoy La Paloma es una ciudad donde vive permanentemente mucha gente, y bueno, y como podemos ver ahí, ya la trama, o sea, esta imagen que ven arriba es una imagen del Google Earth, donde podemos ver ya, bueno, que de aquella imagen que mostrábamos al inicio del 43, bueno, eso quedó todo abajo, y con las dunas quedaron los registros arqueológicos de cómo habitaban, como decía Jimena, y hemos perdido un montón de información que está por ahí, y que bueno, que capaz que algún día la podemos rescatar igual, ¿no? Ahora a través de la valorización y de poner en valor la importancia de eso, bueno, que podamos de alguna manera poder rescatar esa información. Pero bueno, el hecho es que hoy La Paloma se ha convertido en un balneario y la ciudad urbana más grande de Rocha, digamos, donde tiene también es una centralidad a nivel costero en términos de servicios, de las infraestructuras que, que ofrece no solo al turista, sino a los habitantes permanentes, que cada vez somos más. No sé cómo venía, disculpen. Y bueno, entonces, yendo ya ahora más hacia lo que es
las poblaciones más tradicionales. Ahí vemos unas fotos de otras formas de habitar también que coexisten con la urbe, ¿no? Que es La Paloma, que es el balneario, que es esa ciudad más centralidad, con el pueblo de pescadores artesanales que está ubicado en la Barra de la Laguna, donde podemos ver que ellos habitan hace muchísimos años ese lugar. Bueno, Jimé puede darnos un poco más de información sobre cuántas familias comenzaron siendo y cuántas son hoy, pero bueno, ellos habitaron diferentes lugares en el tiempo, más hacia el oeste o más hacia el este, pero bueno, hoy ya hace unas cuantas generaciones que están localizados en este lugar. Ellos ahí también tienen funcionando su trabajo, ¿no? Ellos viven del recurso de la pesca de la laguna, y allí tienen también sus distintos espacios para trabajar, para producir, e incluso ahora con la cocina de la barra para dar un valor agregado sobre eso que ellos pescan, y poder mejorar su calidad de vida y ofrecer un servicio también que es muy bienvenido para los visitantes, ¿no? Y para los que vivimos acá, que nos gusta mucho disfrutar de ese espacio. Y sobre todo en la zafra del Camarón, que es cuando, digamos, se viene como toda esa tradición y ese paisaje modificado a partir bueno, de un aspecto, una actividad productiva tradicional de la laguna y de toda Rocha, ¿no? Porque ellos también, dependiendo de donde esté la zafra, es que se van trasladando, ¿no? Y en eso todavía, como decía Jimena, tenemos algo ahí de aquello de irse moviendo según donde el recurso esté, y ellos saben mucho de cómo reconocer esas condiciones para que eso se dé, para que esa zafra surja y dónde surge, y bueno, y son familias que se van moviendo entre Balizas, Rocha, La Laguna, y ahí van adaptándose, ¿no? Y transformando su vida en función de la búsqueda de la sustentabilidad de su recurso también. También tenemos la pesca, otra de las actividades es la pesca asociada al mar, que en el puerto de La Paloma, allí podemos ver que tienen varios pesqueros que salen, y bueno, ahí Fabri nos puede contar un poquito más, pero creo que eso también ha tenido diferentes impulsos, ha tenido mejores y peores épocas, en función también de cuestiones políticas, como todo esto, ¿no? Atravesado en función de los intereses, pero creo que hoy estamos emprendiendo un nuevo proceso, donde también poner en valor esto de la pesca artesanal a nivel marino, y de poner en valor gastronómicamente y a nivel de productivo también, ¿no? Y el balneario como una referencia en ese sentido, y de volver a recuperar lo que alguna vez fue La Paloma en términos de pesquería artesanal marina. Sí, tal cual, como dices tú, Nati, y disculpa que me No, está confundí, bien. pasé la diapo anterior, pero sí, es una actividad que lleva décadas, no solamente la pesca en las lagunas, sino la pesca en el mar, con sus aspectos de seguridad, de riesgo tan complicados, ¿no? Siempre es una actividad sumamente riesgosa, que ha implicado accidentes, toda una situación, y bueno, son décadas y décadas, y como vos se han pasado distintas etapas, y creo que esa historia es muy importante, esa visión diacrónica que tanto insistía Jimena, y el enfoque geohistórico, para cómo plantearnos hacia el futuro, ¿no? O sea, qué cosas buenas y cosas malas, entre comillas, hubieron en el pasado de la pesca, no tanto a la artesanal, que es una de las formas que ha habido, pero a la pesca industrial, para ver cómo nos situamos hacia el futuro en distintos escenarios posibles, ¿no? Yo destaco en particular justamente la tesis de Natalia en relación a los distintos escenarios, porque bueno, ella a veces no insiste mucho en su tesis, pero creo que es muy valiosa en distintos escenarios
en relación a la ocupación más terrestre, no tanto lo marino, pero sí lo terrestre que es muy también, tiene todo que ver con esto también, ¿no? Así que sin duda, ¿no? No, y retomar esto que tú decías, Fabricio, de que todo esto es patrimonio, ¿no? Es patrimonio ¿Sí? de las poblaciones que habitaron antes, que habitamos hoy y que habitarán en el futuro. Y bueno, y que Sí, de sí, sí. alguna forma eso hay que pensarlo desde este punto de vista diacrónico-sincrónico. Tal cual, ya Malvina Sánchez, en un libro muy bueno que hay, que es una guía para turistas, pero también, yo diría, uno de los compilados históricos más importantes recientes sobre el Cabo de Santa María, que insiste, la pesca artesanal debería ser considerada patrimonio a nivel departamental, y bueno, tiene distintas declaraciones de interés a nivel departamental, pero como tal, todavía entiendo que no. Adelante, Nati. Jimé, ¿tú querías comentar algo? Sí, no, que en esto de cómo han cambiado el territorio, ¿no? El proceso. De alguna forma, la paloma, vemos con esas imágenes de Pini, tenía que hablamos de esa vocación territorial de la temporada, pero de qué manera la forma de vivir eso, o cómo se va, cómo entra eso en los mercados, en los sistemas económicos, termina también poniendo en antagonía las formas propias de vida del lugar, ¿no? Y la paloma, hay imágenes muy antiguas de las primeras imágenes del puerto ya con las barcas de pesca artesanal, entonces la pesca artesanal ha sido parte de la historia de la paloma, se enviaba pescado a Montevideo, hubieron fábricas, hay toda una historia asociada también de la pesca artesanal, asociada a una primera industrialización en los años 50 con Barrere, por ejemplo, y los enlatados que se hacían, y de alguna forma el turismo empezó a desplazar esa forma de economía que involucraba a gran parte del pueblo en su momento, sobre todo cuando estaba Astra, gran parte de la población vivía, y bueno, después proceso de donde sacan a los pescadores de la costa, se los distribuye, esos lugares se los dan para el turismo, entonces son elementos que nos ayudan a extender cómo tenemos la necesidad de encontrar equilibrios en los desarrollos del turismo como por el valor natural, pero sin dejar de lado de las formas de vida que tienen otras comunidades que no necesariamente están asociados al turismo, o que que el turismo le interesa y que luego terminan siendo de alguna forma enemigos a sus propias formas de vida, ¿no? Y eso es algo interesante para seguir reflexionando. Bien, gracias, sí, tal cual, ¿no? Como es un proceso que obviamente la paloma es la que ponemos de ejemplo, pero es un proceso que se ha venido dando en toda la costa uruguaya, dado porque, bueno, porque sí, porque en algún momento la costa se privatizó. Si bien nosotros tenemos en Uruguay la playa es accesible, es pública, ¿no? ¿Verdad? Los 150 metros legalmente tenemos esa garantía. De cualquier manera, tenemos una gran privatización de toda la faja costera del Uruguay, que eso, bueno, nos enfrenta hoy a estos intereses inmobiliarios que responden al modelo capitalista de ocupación y a una sola forma también, ¿no? De habitar, bueno, que de alguna manera acá en algunos lugares de la costa oeste igual se observan como paréntesis, ¿no? de algunas poblaciones o algunos grupos o algunos colectivos que plantean otras formas de habitar, que bueno, que de alguna manera van un poco más en armonía con cómo es la naturaleza en estos lugares y sus dinámicas. Pero bueno, como también hablábamos, esto del pasado al presente y cómo de alguna manera también las representaciones, las distintas formas de representar la costa por artistas plásticos, por ejemplo, en este caso traemos una pintura que es de Petrona Viera, que es una artista uruguaya bueno, que vivió entre 1895 y murió en 1960, pero que entre el 30 y el 35 ella pintó algunos espacios costeros
donde ella pasó parte de su tiempo, ¿no? De verano, que disfrutó de esos paisajes. Y bueno, y aquí podemos ver esa imagen de la playa de Costa Azul, acá en La Paloma, de su forma de representar lo que ella vio en ese momento, que eran los grandes campos de dunas, como decíamos, muy poca vegetación y ranchitos aislados, ¿no? Entonces, nada, de alguna forma también a través de la integración de Magali al colectivo Costa Más, empezamos como a ver también cómo también, de alguna manera, las representaciones de artistas plásticos en el pasado nos podían dar también pistas, ¿no? En esto de buscar huellas del pasado para entender el presente y poder proyectarnos hacia el futuro, de cómo eran estos lugares y cómo la gente los percibía, ¿no? ¿Verdad? Y así llegamos hasta el hoy, que es esa pequeña foto que vemos ahí a la derecha arriba, que es una imagen de un colectivo artístico que estuvo trabajando en el 2018 con un proyecto donde bueno, también implementaron un colectivo de Liemba, que la tecnicatura aquí de arte, donde ellos hicieron toda una intervención con mangas de viento allí en la barra de la laguna, haciendo todo un trabajo de investigación también y de integración con la población local, muy interesante, donde bueno, donde también estos paisajes y de alguna manera estos lugares nos permiten a través del arte poder llegar también a esto de la valoración, ¿no? De poner en valor, por ejemplo, bueno, el viento en este lugar es algo que es básicamente lo que moldea, ¿no? Estos ambientes en muchos aspectos, y hace a que tales especies puedan sobrevivir más, menos, según si son flora, fauna, y bueno, y así es como de alguna manera ellos lo percibieron y trataron de plasmar de alguna manera a través de una intervención algo que diera como ese valor a ese lugar, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, de alguna manera esto de ver a través de lo que se llama la estética de la existencia, ¿no? De poder a través, y en eso la educación ambiental tiene un rol muy importante para jugar, que tiene que ver en cómo nosotros logramos determinadas sensibilidades, tocar determinados, poder cambiar nuestra propia forma de ser a partir de podernos sensibilizar con un objeto de la naturaleza o percibir a través del arte o a través de alguna manifestación humana, digamos, este existir en dependencia y en absoluta interacción e intercambio con la naturaleza, ¿no? Y bueno, esa es de alguna manera lo que queríamos compartir respecto a esto de las representaciones y las distintas formas bueno, que ahora también, Fabri, no sé, vos vas a retomar un poco esto de la pesca Sí, bueno. en realidad ahí va, como bien decías, un tema patrimonial, comentar que, bueno, dentro de todos esos valores que podemos tener en relación a aspectos costeros, sea culturales, de la biodiversidad, o sobre todo de la interrelación, ¿no? Es muy difícil eso separar, en todo caso, lo cultural y lo natural, o también no es bueno, no es conveniente, nos ha traído muchos problemas porque nos pone en un lugar tan, tan antropocentrista que nos ha complicado a lo largo para decir, de los últimos tiempos, comentar cómo a través de un caso de estudio que abordé en colaboración con muchísimos colegas, compañeros y sobre todo también vecinos en general, no solo un enfoque interdisciplinario, sino transdisciplinario, así, trabajando con pescadores, con coleccionistas de caracoles, con, digamos, público general, maestros, vecinos simplemente interesados en los temas costeros, uno empieza a ver justamente la cantidad de aspectos que hay
que uno a veces no se imagina, de interrelación entre la biota, ¿no? La fauna, la flora, la funga también, los hongos, que se consideran como algo distinto también, y las poblaciones locales, o que tienen que ver con la localidad, ¿verdad? Entonces podemos ver una cantidad de actividades distintas, ¿no? Vinculadas a la pesca, ¿no? De subsistencia, o sea, vivo de eso, como de eso, o lo hago porque es una actividad placentera en el verano, ya hago una actividad como pesca artesanal, como ya dijimos, ya a otra escala a nivel industrial. Siempre la aspiración de esta zona, desde hace décadas, en los libros de hacer acuicultura, sobre todo maricultura, de cultivar el mar, ¿verdad? Hasta la posibilidad que cambia ahora con la cultura uruguaya, retrotrae cosas del pasado, de poder hasta comer caracoles de tierra, como uno a veces, la gente viaja a Europa y come, como gran novedad, caracoles de tierra, cuanto nuestros abuelos o bisabuelos, muchos inmigrantes traían, o también las poblaciones prehispánicas consumían, ¿no? Como este caso de los caracoles de tierra. Pero entonces, en particular en relación a la pesca, surgen el concepto también de la alimentación, de soberanía alimentaria, ¿no? La importancia de conocer y de cuidar nuestros recursos alimenticios, y poder decidir sobre lo que vamos a comer, ¿verdad? Eso tiene todo que ver con la costa, con todo lo que venimos hablando, con los valores de la biodiversidad, con los valores culturales, con los valores, en definitiva, bioculturales que se dan, que se conjugan en las zonas costeras, como, por ejemplo, utilizando los moluscos, pero imagínense cualquier otro grupo animal o vegetal, están vinculados al arte y a la artesanía en una cantidad de dimensiones que a veces uno no se imagina en la literatura local, ni la hemos visto en la pintura, sin duda, a nivel de esculturas, de artesanías muy, muy variadas. Estos son todos ejemplos de la paloma utilizando, por ejemplo, moluscos, ¿no? Postales, elementos que nos representan la costa, que a la gente le llama la atención y que a veces nos olvidamos. Perdón, el clásico artista naif, Lucho, ¿verdad? Pescador, vinculado a primeros emprendimientos gastronómicos locales, y utilizando caracoles, que actualmente, por ejemplo, algunos lugares como La Honda, acá en La Paloma, retoman la idea y tienen un horno similar, esculturas hechas por Ciro Pini, justamente, que se sitúan en el faro, esculturas que utilizan moluscos hechas justamente por Lucho, de otros artistas locales, algunos con proyección internacional, como las de Olga Olivera, ¿verdad? Artesanías variadísimas, con distinto nivel de elaboración, lamentablemente muchas veces y en forma muy cruel denostadas, minimizadas, pero que tienen una variedad de valores para un variadísimo público y un potencial enorme también. Su presencia ornamental a nivel de plazas públicas, de frentes de casas, ¿verdad? Para que a veces valoricemos y nos demos cuenta de estas cosas que son únicas a nivel nacional, inclusive, y que hablan de la relevancia de algunos elementos costeros, como en este caso los moluscos, pero podríamos buscarlo en otros casos. A nivel de ornamental, ¿verdad? Donde uno se lleva un poquito de costa a su casa, esté donde esté, o se lleva un recuerdo que lo comparte con alguien querido. Ni que hablar que la pesca y su contraparte gastronómica, culinaria, que ya hablamos, ¿verdad? Como símbolo, como cosa asociada al mar, al verano, ¿verdad? Comer mariscos, comer pescado, cosas que busca la gente cuando viene a la costa. Cosas que a veces no están en las representaciones de los valores turísticos, pero que todo el mundo practica. Miles de personas vienen a juntar caracoles al faro y están ahí y los disfrutamos y los valoramos y nos distraemos y nos inspiramos con todo eso, al punto de estar presentes en logotipos, en iniciativas gráficas muy, muy variadas, ¿verdad?
al punto de concentrarse tan en el caso del caracol negro, con ese huevo, ¿verdad? El huevo de caracol, famoso, mal llamado huevo de tortuga por algunas personas, que está presente en un montón de lados. Nos enteramos cómo el ministerio, el correo, simboliza lugares turísticos de La Paloma, Playa de La Paloma, con esta foto, ¿verdad? La utilización en montones de aspectos de sus caparazones, una pesca artesanal que fue muy intensa y que llegó a sobreexplotar bancos, animales que se alimentan de esta especie, animales que dependen de su existencia porque viven sobre el caracol negro, usos recreativos que uno encuentra en la playa, ¿verdad? Un uso arqueológico de las poblaciones prehispánicas, sin duda variado y que en muchos casos será desconocido para siempre. En definitiva, ejemplos de una cantidad de interrelaciones que a veces están, pero no vemos y que queremos a través de la educación mostrar. La contraparte de todo esto tan valioso y que ya hemos ido esbozando, ¿verdad? Justamente cómo ya nos interesa la zona costera por todos estos elementos, que muchas veces los generamos, puede ser vista de esta forma, ¿no? La concentración de servicios ecosistémicos, que es una forma de ver las cosas, o de elementos patrimoniales, que son por un lado generados, como ya vimos en algunos casos, o alterados también por nuestra ocupación histórica, prehistórica, histórica y actual, ¿verdad? Y una cantidad de intereses que confluyen en estas zonas, considerando la relevancia histórica y actual que tiene el mar como vía de transporte y de intercambio con el resto del mundo, ¿no? Esto obviamente implica toda esa lista de aspectos de urbanización, caminería, infraestructura, que rigidizan la costa, y eso tiene implicancias que a veces uno no se imagina, que podemos profundizar luego en clase, ¿verdad? ¿Qué significa la rigidización de la costa, ¿verdad? Que, como dice ahí, usualmente tiene impactos negativos y que degradan características del lugar, ¿verdad? O sea, vamos matando la gallina de los huevos de oro, ¿no? Lo que nos atrae de la costa lo terminamos liquidando, ¿verdad? Y eso implica que muchas veces las posibilidades de acceso por parte de la población en general se van reduciendo, ¿verdad? Y bueno, a nivel de biodiversidad específicamente, que es lo que más históricamente me centré, me voy ampliando hacia aspectos más holísticos culturales, en los ecosistemas costeros, que son muy frágiles y muy delgados en términos territoriales, como decíamos, ¿no? No es como una pradera, una sierra amplísima, ¿no? Sino que toda esa zona costera, por más amplitud que le demos, sigue siendo muy estrecha, implica degradación de hábitat, ¿no? Se pierden ecosistemas, especies, se sobreexplotan, como pasó con el caracol negro, los stocks, ¿verdad? O las poblaciones de estos caracoles. Existe una polución o contaminación biológica a través de la inoculación de especies invasoras, que ustedes habrán visto mucho en la prensa, llegó tal especie, desplaza a otra, ¿verdad? A nivel de contaminantes ya orgánicos e inorgánicos, ¿no? Hemos visto presencia en peces, está saliendo a la prensa, y ni que hablar temas de cambio climático. Y acá ya ilustrados de alguna forma, que queremos comunicar en términos de educación ambiental, que hay materiales que ya empiezan a mencionar estos temas, o que en realidad transversalmente en los materiales que estamos generando, obviamente el tema de las problemáticas está presente, la contaminación por plásticos, ¿verdad? La degradación de esas dunas tan importantes que ya vimos desde la introducción, la importancia que tienen como airbags, entre comillas, o buffer, o grandes colchones en los cuales ¿verdad? La energía se disipa, se aguanta. Y bueno, obviamente estos tipos de problemas se dan a nivel local, los vamos a trabajar en clase, pero implican, bueno, distintos aspectos que ya comentamos, pero que existen a nivel local. Todo esto se exacerba, se potencia por los cambios globales que sabemos que están existiendo, ¿no? O sea, a nivel climático, o bueno, también la homogeneización de la biota, producto de estos intercambios de especies invasoras que terminan desplazando o extinguiendo especies locales, forma parte del cambio global.
Bueno, queda planteado a través de estos desafíos, ¿no? Si bien problemáticas, también pueden ser vistos como desafíos a trabajar, y que todo tiene que ver en este sentido con la educación ambiental para trabajarlo en clase. Le paso la palabra a Jimena y Natalia, si quieren hacer un cierre. Bueno, sí, un poco la idea era generar esta charla más que clase, plantear algunas cuestiones de cuál era nuestra mirada, nuestro enfoque de trabajo y plantear algunos disparadores como para en la próxima, en la estancia sincrónica, encontrarnos y bueno, ahí poder a través de también alguna otra cuestión que compartamos con ustedes, poder disparar el intercambio y la discusión en torno un poco a, bueno, a cómo nos paramos con esto frente a cómo vemos el pasado desde el presente y nos proyectamos hacia el futuro, y bueno, poder esto, como decía Fabri, rescatar esto de los desafíos. Bueno, está, es lo que es, y bueno, aquí estamos, y miremos, bueno, de lo que pasó, qué podemos aprender para poder mirar hacia adelante y actuar, ¿no? En esto de conocer, valorar y actuar. Y bueno, muchas gracias a todos. No sé, Jimé, ¿algo más? No, solo es decir que, bueno, algunos de estos temas más específicos que solo mencionamos, pero no lo pudimos profundizar, los vamos a dejar como algunos materiales complementarios para quienes les interese. Así que, bueno, nos vemos próximamente, y muchas gracias por la atención. Tal cual, muchas gracias.